bienvenidos a esta nueva emisión de Cinco Letros. Me acompaña nuestra aliada desde Buenos Aires, Karina Mariani, bienvenida. ¿Cómo estás, Ney? Muy bien, por acá con muchas informaciones que pues a veces a uno le duele la cabeza de tanta cosa que sale desde la Patagonia hasta acá, hasta los Estados Unidos. Pareciera que el Foro de Sao Paulo no duerme, ni tampoco todos los aliados del Grupo de Puebla. Ya viste lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, cuando hubo un revocatorio con una muy baja participación, pero que él ha utilizado como una herramienta, por cierto, como la utilizó Hugo Chávez y como la ha utilizado Nicolás Maduro. Esto es una herramienta más y la oposición no aprende, Karina, no aprende para nada. Ahí estamos. Sí, yo creo que estamos viendo la reiteración de una forma de hacer oposición que viene siendo funcional como si no hubiéramos aprendido de Venezuela, como si no hubiéramos aprendido de Colombia, como si no hubiéramos aprendido de Argentina. Esto es un fenómeno que poca gente lo sabe, se está repitiendo también en Uruguay, que en algunos lugares se piensa que es como un bastión de la libertad, pues no. Y bueno, los resultados de Chile los tenemos a la vista. Hay que ver cómo se configura todo eso, ¿no? Esta serie de elecciones o plebiscitos o esta forma de plebiscitar que tiene la izquierda que finalmente, digamos, dice lo que ellos quieren, aún con una participación menor al 20%. Así es, y bueno, se nos acerca el problema de Colombia, que tenemos que tratarlo con sumo hilo, al igual que el de Brasil, porque ya se está haciendo promoción, por cierto, en los medios del régimen en Venezuela y en otros lugares, como por ejemplo en Telesur, lo que viene. Diosdado Cabello le cuenta los días a Iván Duque, al presidente colombiano, y bueno, están listos para darle la bienvenida a Petro. Ojalá y el pueblo colombiano aprenda. Pero hoy, antes de empezar con nuestra conversación y con nuestro invitado especial, Karina, vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que a esta hora nos acompañan desde nuestras diversas plataformas. Un gran saludo a la gente que nos está acompañando desde YouMaker. Un saludo grande a todos y gracias por la suscripción, al igual que por las otras plataformas donde tenemos Sin Filtros para ustedes. Un gran saludo también a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Lontán, a Loli Espinosa y a Camino. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en la moderación de los comentarios. Y ahora sí tenemos un invitado especial. Se trata del eurodiputado de Vox, Germán Terch. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí analizando. Así es, analizando el panorama porque pareciera que la izquierda está avanzando. Este foro de Sao Paulo no tiene fronteras. Estamos viendo, por ejemplo, hoy en Caracas, Germán, no sé si tuviste oportunidad de ver el congreso que está dándose antifascista por los 20 años de aquel día maravilloso, 11 de abril del 2002, cuando todos los venezolanos, yo estaba ahí, salimos a la calle y bueno, entre gritos y melodías sacamos a Chávez, pero volvió en muy poco tiempo. Así que, como ves, sabemos que estás en América Latina y, por cierto, muy cerca de Karina en Buenos Aires. Sí, bueno, pues lo de Caracas, qué decir, pues bueno, fue aquella esperanza de unos hombres, una gente valiente que intentó evitarles, ahorrarles a los venezolanos una tragedia infinita que se ha venido, que volvió y que ha sido implacable. 20 años, dos décadas de monstruoso régimen, hubiera sido evitable, tan innecesario, un régimen tan cruel, tan brutal, tan necio, por otro lado, y tan perverso. Es un auténtico drama y ahora simplemente pues ya consolidado como lo que es uno de los grandes bastiones del crimen, porque es de lo que estamos hablando. Ya no hablamos de política, estamos hablando de crimen organizado, crimen súper organizado, crimen magníficamente organizado. Estamos hablando de una inmensa multinacional del crimen. Lo que fue la Internacional Comunista se ha mudado, se ha tuneado, mutado en una gran multinacional
del crimen ideologizado. Y en eso estamos, y trasciende, por supuesto, va mucho más allá de las fronteras de Iberoamérica, de Venezuela y de toda Iberoamérica, de toda América, y entra de lleno en Europa, entra de lleno en las estructuras de la Unión Europea, por supuesto, entra en el gobierno español, donde no solo está presente, sino está muy, muy activo y es muy decisivo lo que decide y lo que se decide en esos centros de poder, que son, por un lado, La Habana, que siempre será la cabeza de la serpiente, pero también en Caracas, donde tienen tantísima información sobre tantísima gente española y no española, de todos aquellos que han participado en el colosal botín de estos 20 años, claro, del botín que fue primero de PDVSA y de los petróleos, y que después se fue trasladando y transformando en el botín del oro blanco, que es la cocaína, y de todo lo que son los cárteles que funcionan a partir de Venezuela, las FARC, el ELN, los cárteles mexicanos, Correa, Evo Morales, Bolivia otra vez, Perú, intentando integrar a Perú dentro de todo lo que es una región productora. En fin, estamos pendientes ahora de esa incógnita con Colombia, con un Petro que vamos a ver, quiero decir, un Petro que en los últimos años se ha producido, y fíjate que los colombianos son una gente despierta porque lo han tenido que ser toda su vida, porque las condiciones se lo han exigido y porque han estado en guerra mucho tiempo y le han ido ganando y se han batido como nadie, y sin embargo, de repente muchos parecen haber perdido en esa amnesia educacional que nos transmite también esa gran mentira que es la socialdemocracia europea, que viene a ser, digamos, el comunismo vegano de las dosis suaves para llegar al mismo resultado tóxico de lo que es el comunismo caníbal de este lado. Entonces vemos que a algunos colombianos se les ha olvidado quién es Petro, se les ha olvidado el M-19, se les ha olvidado los muertos, se les han olvidado las bolsas de dinero y se les ha olvidado quiénes son los que ayudan y quiénes están con Petro y qué es Petro, sin una pieza más de esa gran multinacional que claro que quiere incorporar, a través de Petro se incorpora una de las joyas a ese negocio, a ese inmenso, colosal negocio, al poder de ese negocio. Y vamos a ver también qué pasa con Brasil, porque en Brasil con Lula pasa lo mismo. ¿Quién es Lula? Un ladrón archicondenado por todos los lados, con un hijo por ahí que anda como los hijos de Castro y de Chávez, ¿no? Con unas cuentas multimillonarias. Era un analfabeto que no sabía, que daba de comer a unas fieras, creo, en un zoológico de provincias por ahí en Estados Unidos. Y resulta que es un multimillonario. En fin, hay tantas figuras que son perfectamente grotescas. Que ahora de repente vuelva Lula como el salvador en Brasil y que realmente pretendan que esa historia cuaje y que quizá logren que cuaje encima. Eso es tenebroso. Es tenebroso, pero es casi cómico. Después también pasan cosas buenas, ¿eh? O sea, no todo lo que está pasando es malo y estamos viendo cómo hay mucha gente que despierta. Estamos viendo cómo hay movimientos. Bueno, estamos viendo cómo se disuelve el Partido Socialista francés, que han anunciado su disolución, que vamos, eso es, por ejemplo, todo un hito para brindar. Ahora solo faltaría que se disolviera Mélenchon, y después los veganos, esos veganos de los que hablo y me refiero a Macron. Pero bueno, pasando otra vez, digamos, a este lado, yo estoy en la Asamblea Parlamentaria
Eurolat, Europa, Latinoamérica, malamente dicho Latinoamérica, que debiera ser Iberoamérica, pero estamos en esta asamblea aquí en Buenos Aires, en el Congreso, con una hospitalidad magnífica que agradecemos al Parlamento argentino. Pero, sin embargo, ha habido una nota discordante nada más comenzar, que no ha habido más remedio que subrayar y que dejar claro que ha sido la presencia de como presidente del Parlacén en la directiva de la que formo parte de lo que es la Asamblea Parlamentaria, del nicaragüense, del delegado del dictador, porque no hay parlamentarios hoy en día que merezcan tal nombre en Nicaragua, del delegado del sanguinario dictador Ortega, que se llama además como él, Guillermo Daniel Ortega Reyes, que está presente y no sé cómo no han logrado realmente hacer entrar en razón a todos los demás para darse cuenta de que no puede presidir un parlamento, un parlacén, un parlamento centroamericano, ni puede formar parte de la directiva de una asamblea parlamentaria alguien que es de un parlamento, que es de un organismo que no es un parlamento, porque los parlamentarios están en la cárcel y están siendo torturados y los estudiantes han sido ejecutados y las palizas se suceden y la historia del régimen sanguinario de Ortega se dispara en los últimos años. Y lo último ha sido las elecciones, que han sido una auténtica monstruosidad y un insulto a toda América, un insulto a la democracia y un insulto a todos. Por lo tanto, también es un insulto que nos pretendan presentar en una mesa directiva de parlamentarios a un delegado de la dictadura nicaragüense. Es inaceptable y nosotros se lo hemos dicho con toda corrección a nuestros anfitriones argentinos que no podíamos estar en esa mesa directiva con este hombre y que, bueno, ya participaremos en las demás actividades en las cuales no esté presente él, pero que desde luego esto es una anomalía que nosotros no podemos ignorar, porque estamos insultando primero a los nicaragüenses que quieren votar y no les dejan, y matan a los que quieren presentarse o los meten en la cárcel a los que quieren presentarse, y aquí nos mandan, como si fuera un parlamentario, nos mandan a un personaje del régimen. Eso no es de recibo, y por eso, como digo, por eso estoy aquí, no estoy reunido en este momento con esa mesa directiva, por eso estoy con tan agradable compañía como vosotros, y no con Daniel Ortega. Hay que agradecerle a Daniel Ortega. Entonces, creo que Karina tiene una pregunta para ti, Germán, y luego continuamos con el diálogo. Adelante. Precisamente para mantenerte en zona, la descripción que hiciste de la influencia del Foro de San Pablo y cómo está funcionando la región es exacta. Ahora, ¿vos notás una decadencia de los personajes a la vez? Y ahí te quería preguntar precisamente con cómo lo estás viendo vos desde el punto de vista institucional. Si vemos a los presidentes, y estoy hablando de su calidad académica, diplomática y demás, tenemos, bueno, a Boric, a Castillo, a Alberto Fernández, o sea, como una generación, digamos, clase B, de lo que ya venía. ¿Vos notás en lo que tiene que ver con el Eurolat y con las acciones institucionales esa decadencia de los movimientos socialistas organizados? Más allá de que posiblemente es cierto que Colombia y Brasil están en riesgo y nunca hay que dejar de decirlo, hay que recordarlo todos los días para que sepan en la que se pueden meter. Pero, ¿no te parece que en 10 años esto ha degradado enormemente? Es que son lo que son, o sea, que decir, no son precisamente el yerno ideal que se dice todos estos personajes, son el desecho de tienta. Es decir, la selección negativa es un fenómeno propio del socialismo,
y de los partidos comunistas siempre tienen una selección negativa, los peores son siempre los que suben, que hay mucha literatura sobre esto, hay un libro de Michael Boslensky, me acuerdo, de los años 70, que los describía perfectamente. Estamos hablando todavía del aparato soviético, pero pasa en los movimientos izquierdistas de todos. Bueno, estamos viendo qué tenemos nosotros en España. Tenemos a un estafador mentiroso compulsivo, una especie de sociópata que no puede decir la verdad ni aunque le convenga. Es un personaje realmente enfermo y peligrosísimo, ¿no? Pero que son personajes muy o degradados, como el Boric, ¿no? Que dan como cierta pena, porque son seres desasistidos, ¿no? Después serán malísimos, pero son intelectualmente desasistidos. Y por otro lado, estamos viendo que son personajes que salen de la jungla de los malhechores, son bandas. Estamos hablando de que no estamos hablando de política en gran parte, estamos hablando de delincuencia. O sea, quiero decir, las FARC, ¿qué son las FARC? Las FARC no es una escuela política, las FARC son una banda criminal, y de ahí salen muchos de ellos, ¿no? Y del M-19 sale el candidato presidencial que tenemos ahora para Colombia, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, y Sendero Luminoso impone... Tenemos al sombrero luminoso en Perú, ¿no? Que realmente pues tiene unas posibilidades limitadísimas, y bueno, yo creo que ahí lo que se está produciendo, la alternativa es el caos también, porque también hay un elemento cubano que intenta controlar, quizá lo único que realmente ahí tiene vigor y tiene músculo intelectual es el mal, es el mal de los servicios de información y de lo que es todo las redes de los servicios de información cubanos y de los servicios secretos que controlan ese foro de Sao Paulo, que están, por supuesto, controlan al aparato venezolano entero, que están infiltrados, que están infiltrados en Ecuador, pero que están en todas partes prácticamente. Y esos sí que tienen capacidad profesional, en el peor sentido de la palabra, pero son profesionales de verdad. Pero los políticos que ponen y que quitan en los diferentes sitios son personajes, son desecho de tienta, que decimos en el ambiente taurino, ¿no? O sea, sí, y en ese sentido te quería consultar. Nosotros tuvimos la semana pasada, justamente coincidiendo con la visita de Boric a Argentina, un incidente diplomático, para decirlo de alguna manera, porque varios miembros del gobierno chileno dieron por bueno el reclamo indigenista, del indigenismo separatista, que tiene que ver tanto con Argentina como con Chile. Hicieron una especie de mapa que iba de, digamos, el centro de Argentina, atravesaba del Atlántico al Pacífico, también agarrando obviamente gran parte de Chile. Esto es un reclamo indigenista de hace un montón de tiempo, con bandas organizadas que se autoperciben y con eso van obteniendo privilegios. Pero lo grave de esto, lo que no había pasado, es que la ministra del Interior, el viceministro del Interior dijo que además lo quería llevar a, digamos, como si fuera una disputa soberana, como entre dos países, ¿entendés? Reconociendo, como dando por bueno el reclamo y la canciller. Entonces, en todo eso, ni Boric ni Alberto Fernández pudieron hacer nada, quedaron dibujados, viste cómo son, ninguno de los dos podía decir nada, y mientras tanto avanza. Ese tipo de cosas que nosotros decimos, bueno, no pueden pasar, no van a pasar, pero la semana pasada los tuvimos, porque lo que vos decís es tal cual, tenés personajes arriba que son intrascendentes en el mejor de los casos, pero abajo el movimiento, digamos, los objetivos del Foro de San Pablo se siguen cumpliendo tal cual. Se sigue cumpliendo, la hoja de ruta funciona y avanza sin duda porque es una cuestión cultural, y mientras nosotros no tengamos enfrente todo el vigor y todo el músculo
para hacerle frente moral e intelectualmente y culturalmente, ellos seguirán avanzando con esas mentiras, pero mentiras que se van confirmando, que se van realizando en el tiempo con la educación, con la formación y con el discurso, con la narrativa, como dicen ahora. Tenemos la cuestión, ahí hay una cuestión que parece cómica y otra cuestión que es gravísima y que es muy seria. La grave es seria, porque ahí hay un proyecto, es el proyecto de destrucción de las repúblicas. Es decir, hay un proyecto que va más allá del indigenismo normal, es decir, es la voladura de las repúblicas iberoamericanas, el romper estas fronteras y crear una especie de regiones culturales percibidas o autopercibidas, de los mapuches y de las zonas, por ejemplo, se están viendo muy bien la propuesta de la salida al mar para Bolivia en Perú. Ahí hay un elemento, ahí vuelve a haber, entra otra vez ese elemento también de que las fronteras no son lo importante, porque lo que estamos haciendo un continente distinto, un continente que vuelve a las raíces, y claro, molestan las fronteras, al fin y al cabo son herencia, digamos, de las colonias, ¿no? O sea, las repúblicas molestan porque son democracias o porque tienden a querer ser democracias o porque tienen unas estructuras de Estado que tienden a defenderse, aunque lo hagan mal, y entonces, pero molestan, y se trata de romper la nación, de romper las repúblicas y de romper lo que son los continentes democratizadores. Y entonces ahí se crean esa especie de, como tú lo has dicho muy bien, dices, o sea, autoperciben. Aquí todo, claro, cuando se pasa a la autopercepción, claro, y cuando la autopercepción genera derecho, entonces se ha destruido el derecho, y se ha destruido la nación, y se ha destruido el Estado, y entonces realmente es la ley del más fuerte, es la ley de ellos. Hay otro aspecto, Germán, dispuestos a utilizar la violencia. Por otro lado, tiene una cosa cómica todo esto, que es que estos aprendices de brujos, por decirlo de alguna forma, todos estos izquierdistas y comunistas, están utilizando una serie de brebajes y pócimas y juramentos mágicos absolutamente grotescos, pero que una vez puestos en marcha, por supuesto los atropellan a ellos también. Y ese caso que me contabas ahora, claro, el caso de los mapuches en los dos países abajo del cono es absolutamente paradigmático, es ejemplar del disparate. Es ejemplar del disparate, porque es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando, y sobre todo ya el grado de violencia que se ejerce, y que se ejerce con una impunidad absolutamente inaudita. O sea, como el terrorismo, supuestamente en principio de baja intensidad, es un terrorismo que campa a sus anchas y que realmente ni siquiera cuando afecta a gente del Estado se atreven a meterle mano, y hay una especie de temor reverencial a todos. Pero esa violencia indígena la tenemos en Bolivia masivamente, los conatos están ahí, lo tenemos en Perú, lo tenemos en tantos sitios, y lo tenemos, por supuesto, en Colombia. En Colombia, ¿qué fueron muchos de las agitaciones? Después sabemos que apagadas por el Foro de Sao Paulo, y vamos, financiadas, programadas, casi tan programadas como aquellos incendios en Chile en aquel octubre trágico que nos han que trajeron a Boric, porque Boric viene de unos incendios de unas estaciones, y después de las estaciones de las iglesias, y después del acoso a los carabineros, y viene de todo ese guión, y ese guión no lo han hecho. Y nos trajeron la constituyente. Claro, y los que trajeron esa constituyente. La constituyente. Muy bien, hay un periodista argentino que le dice la prostituyente, que me parece que está excelentemente. Genial. Hay otra aspecto, Germán, que es muy importante destacar, y es que lo que creíamos medianamente seguro, como es, por ejemplo, Ecuador, ayer salió Jorge Glass de la cárcel,
se habla de que hay prácticamente una infiltración que estaba allí, pero que durante el gobierno del señor Lenín Moreno, este hombre se mantuvo en la cárcel. Ahora recibe un beneficio en el gobierno de Lazo. Se habla que hay una red criminal, una red de corrupción que está atacando todos los flancos en Ecuador para revertir lo que fue una decisión que muchos latinoamericanos y europeos aplaudieron, porque representaba una posibilidad de salvar a Ecuador de las garras del Foro de Sao Paulo, pero pareciera que no es así. Yo siempre he tenido la impresión de que Lasso iba a ser mucho más débil que Lenín Moreno, ¿no? Pese a todo, yo creo que eso se va cumpliendo. Lasso tiene esa enfermedad del centro derecha español, iberoamericano en general, de realmente tener que estar pidiendo perdón a la izquierda continuamente, intentar contentar a todo el mundo, y al final eso te acaba siendo letal, porque te arrollan, te llames Macri o te llames, no quiero ni contar Piñera, el ejemplo de Piñera, qué tristeza para alguien que llega al poder, que llega elegido al poder en un país con unas instituciones intactas y modélicas para la región y para el continente, y que abandona el poder como lo abandona, hecho un país destrozado. Eso ha sido Piñera, y Piñera ha sido, pues por eso, por cobardía, por ganas de agradar, pues por esas enfermedades que hay de falta de convicciones y falta de decisión, y falta de resistencia, pero sobre todo falta de brújula moral. Yo creo que es al final lo que pasa, y querer contentar a todos, querer llevar el país como si fuera un negocio, siempre por la conveniencia inmediata. Pues la conveniencia inmediata no te lleva más que a tener pactos absolutamente torticeros, y normalmente pactos que te llevan a muy malas alianzas y que te debilitan permanentemente. Y en estos casos de los que estamos hablando ha sido trágico lo que ha pasado. Bueno, en España no pasó otra cosa, con un cínico indolente como era Rajoy. Pues Rajoy dejó a España a los pies de los caballos, se fue a emborrachar el día de la moción, y nos dejó allí a la vicepresidenta con su bolso puesto en el sitio del presidente del gobierno, y al día siguiente amanecíamos con un gobierno de comunistas, de filoterroristas, de todo lo peor, y encabezado por un malhechor como es Pedro Sánchez. En ese sentido, creo que hace falta otra opción, y por eso nosotros estamos presentes en Iberoamérica, y queremos estarlo cada vez más con lo que es la opción de Vox. La opción de Vox y del Foro de Madrid es que necesitamos realmente músculo moral, y necesitamos firmeza para hacer frente a estos enemigos. Son enemigos con los que no se trata de negociar, de lo que se trata es de ganarles, porque ellos nos quieren esclavizar. Y si nosotros queremos la libertad, y si nosotros queremos realmente tener unas democracias sólidas, prósperas, sin miedo, y sin chantajes permanentes, tenemos que vencer a esta gente, a estos delincuentes, a esas mafias, a los criminales, a los narcos. Ya sé que es muy difícil y tal, pero no hay que resignar. Y Juan Pablo II, cuando llegó la primera vez a Polonia, nada más ser nombrado, lo primero que les dijo al millón aquel de polacos que se habían reunido, que habían sido aplastados durante 40 años, los habían matado cada vez que habían protestado, y estaban allí creyendo que ese régimen comunista iba a seguir para siempre, y que serían soviéticos los hijos de los hijos de sus hijos de sus hijos. Pues les dijo: no resignéis, y con la fuerza con la fuerza de Juan Pablo II, y con la ayuda, por supuesto, de unos políticos que entonces existieron, que fueron Ronald Reagan y Thatcher, y gente que eran lo contrario que Piñera, pues con eso se logró que se tirara el muro,
Primero empezar en Polonia, después pasar a Hungría, después pasar a los demás países y al final llegar a Alemania Oriental, cayera el muro y después cayó la Unión Soviética, aunque el comunismo se transformó y tal, pero lo que está claro es que no hay que resignar, que hay que luchar y sobre todo que hay que acercar a la mentira, no se puede negociar con la mentira, porque no hay medio camino entre la verdad y la mentira. La mentira siempre te devora, aunque quiera negociar contigo la mentira te secuestra porque a medio camino entre la verdad y la mentira es mentira pura también. En ese sentido, de lo que se trata es de buscar opciones políticas fuertes, firmes, con la mirada limpia y realmente que quieran ganar para una sociedad libre, para una sociedad en la que todos se puedan levantar por la mañana para trabajar sin tener miedo a que te roben, no tener miedo a que te chantajeen, no tener miedo a que maten a tu hija ni violen a tu hija, que los delincuentes paguen, en fin, una serie de elementos, digamos, básicos que casi se nos han perdido, nos hemos olvidado de ellos y que son bíblicos, muchos de ellos, pero desde luego son elementos que a lo largo de 3000 años de civilización hemos ido montando y sabemos cuáles son, pero sin embargo llevamos muchas décadas, mirando hacia otro lado y haciéndonos y perdonándolo todo, y hemos tolerado lo intolerable y eso intolerable nos devora ahora. A la revancha del socialismo y de la izquierda y del comunismo pareciera que ha tocado en estos momentos también a Estados Unidos, Germán. Aquí estamos viendo en la medida en que se va desarrollando y que el único relato que en estos momentos toma en cuenta los medios de comunicación es el tema de Ucrania, que quisiera que lo tocaras antes de que nos fuéramos, pero aquí tenemos una corrupción endémica que se está carcomiendo una parte de las élites del poder. El caso de Hunter Biden con Ucrania, con Rusia, con China, pues deja mucho que desear. Y también esa lentitud a la hora de tocar temas que al Partido Demócrata no le interesan. Pero en estos momentos esa luz pareciera que era Estados Unidos se está, por lo menos no es que se está apagando, sino que la quieren apagar los enemigos de la libertad. La quieren apagar. Pero vamos, que de la consecuencia del neomarxismo, de toda la escuela de Frankfurt, de toda la penetración que llevamos 70 años, digamos. Llevamos con ello ya en efecto y las generaciones que han ido surgiendo, las élites están todas tomadas, las universidades de élite han producido esta gente, por eso la administración norteamericana y las grandes empresas, las grandes corporaciones, todas ellas están dirigidas en realidad por marxistas. Y como tal actúan. Y yo, sin embargo, que pienso que en Estados Unidos es donde ha comenzado también, en gran parte, ahora un retorno que puede ser importantísimo y que desde luego se está produciendo en España y se está produciendo en algunos otros países europeos. Y es que se está viendo que ese proyecto de transformación, de destrucción cultural, lo han acelerado tanto que en algunas cuestiones se les ha escapado y no han sabido dosificarlo como sus maestros siempre les han recomendado, y porque de lo que se trataba es de ir poco a poco para no ir asustando a la gente, sino irla acostumbrando a los nuevos códigos. Y sin embargo se han acelerado tanto en los colegios que ha reaccionado, por ejemplo, han reaccionado las madres, han reaccionado las abuelas. La revolución de las abuelas, de alguna forma, es la que se está produciendo, es la que llevó a las elecciones a ese resultado en Virginia que se produjo hace unos meses, y que se está viendo en muchos otros sitios y que probablemente nos lleve en otoño a un gran resultado, salvo que los republicanos, como buena derecha, se quiera hacer a sí mismo las trampas para destruirse o para hacerse la puñeta cuando tiene todas las condiciones para ganar. Y se haría realmente muchísimo daño ella misma, y el riesgo existe. Yo espero que no cuaje. Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos
controlándolo bien, pero en diferentes sitios es más complicado, y me refiero, y con esto voy directamente al tema al que aludías, el tema de Rusia. El tema de Rusia para las fuerzas conservadoras es un tema complicado que debería tratarse muy, muy seriamente. Es decir, todos los coqueteos que existen en las fuerzas conservadoras, que por odio al wokismo, que lo tenemos todos, por desprecio a los liberales y a todo lo que la podredumbre liberal ha hecho realmente con la sociedad occidental y con la civilización, y lo que está haciendo. Por despecho con ellos, creer en algún momento, pensar siquiera que el señor Putin puede ser un aliado, es un error político y moral absolutamente catastrófico, y que puede, como digo, puede dañar unas perspectivas magníficas que tiene las fuerzas conservadoras en los países desarrollados, en las sociedades modernas, para ir a empezar, digamos, la derrota de ese neomarxismo que nos lleva dominando todo el siglo XX prácticamente, desde los años 30, y que desde los años 70, digamos, es hegemónico. Desde los años 60, 70 es hegemónico culturalmente. Ese es derrotable, y la reacción de las fuerzas naturales de las sociedades en contra de esas élites que son las que sostienen esas posiciones neomarxistas está cuajando en muchos sitios, y está cuajando para bien, y se están todavía, como digo, y hemos estado 70 años paralizados, 70 años cediendo, siempre cediendo, en todas las instituciones del mundo libre, desde la iglesia a la universidad, a los colegios, por todas partes hemos estado cediendo. Sin embargo, ahora hay esa reacción, ahora se puede hacer, cada día hay más gente que entiende el valor de la persona, entiende el valor del individuo real, quiere decir que vuelve a coger fuerza, los valores que van mucho más allá del sentimentalismo absolutamente mentecato y mantecoso de la izquierda, ¿no? Es decir, que hay unas posibilidades reales de hacer culturalmente algo importante y de rehacer las sociedades occidentales. Bueno, pues lo que nos lo puede estropear ahora es que haya gente que en esas fuerzas de verdad caigan en la tentación de pensar que el señor Putin, que era un chequista en Dresde, en la RDA, educado como chequista, que mata a su oposición, que ha matado a quien tuviera al lado que le molestaba, que se rige por la lógica del terror y del sistema del miedo siempre, y de la mentira, que ese hombre puede tener algo porque lleva un pope al lado, porque ha comprado a los popes, porque dice una serie de cosas que también está en contra de algunas cosas de las que estamos nosotros en contra, que por eso es un aliado nuestro, que ese enemigo de nuestros enemigos es nuestro amigo. Ese enemigo de nuestros enemigos no es ni mucho menos nuestro amigo, es uno de nuestros peores enemigos. Y hay que tenerlo muy, muy claro. Y si no, vamos a cometer errores muy graves. Muy graves. Adelante, Karina, con tu pregunta. Karina está muda. Ahora sí. Ahí está. Sí, ahí va. Estamos hablando de nuevas fuerzas y de nuevas posibilidades para vencer este wokismo. Ya le decimos nosotros, hemos adoptado el neologismo, que también cierra
con dos cuestiones me parece claves, que son en principio, y por supuesto viene Estados Unidos, la teoría crítica de la raza y la teoría del género. Es cierto, hay mucho movimiento contra eso porque han sobreactuado, el caso de Disney, el caso de los deportes y los atletas trans. O sea, la sobreactuación ha hecho que claramente hubiera una reacción. Ahora, a nivel político, que siempre la política partidaria va siempre un poquito más atrás de lo que vos decías, de esos movimientos cívicos, sociales de reacción frente a estas imposturas. ¿Cómo ves? Tenemos dos elecciones, la de Hungría y la de Francia, que han dejado quizás plasmado por lo menos un hartazgo de este tipo de políticas o de su apañamiento. ¿Cómo ves esto? ¿Te parece que esto es un camino de ida, que esto va a ir creciendo, o que es un caso particular, porque es el caso de Orbán, o porque, digamos, el pésimo gobierno y los maltratos a la población que hizo Macron generaron esta reacción? No, yo creo que ese es un camino que está cuajando en todas partes. O sea, en este momento tenemos a Giorgia Meloni como partido más votado en Italia, tenemos a los demócratas suecos como el partido más, en los sondeos, el partido más votado con 24%, los que eran la ultraderecha, los monstruos de la ultraderecha, pues son la fuerza más votada ahora en los sondeos en Suecia, en Suecia el tesoro de la socialdemocracia y tal. En fin, están pasando muchas cosas y lo de Hungría es un voto nacional que están hartos del atropello de la Unión Europea. Y la Unión Europea está muy nerviosa. En la Unión Europea, el aparachic, en las élites de la Unión Europea, que son los yo los llamo pues eso, pues es el comunismo vegano, ¿no? Es la socialdemocracia pura frente al comunismo caníbal. Están muy nerviosos porque ellos tienen unos planes tremendos, y esos planes tremendos dependen mucho de los resultados electorales, porque a ellos se les pueden bloquear muchos de los caprichos todavía, no controlan eso como para creer que no les importan ya las opiniones públicas en Europa, ¿no? Y en ese sentido, los planes de la Unión Europea, que son planes leninistas, o sea, pero el plan, o sea, lo que es el Pacto Verde o la reforma o la conferencia del futuro de Europa, pero sobre todo el Pacto Verde, es un monstruoso proyecto de ingeniería social, de planificación y de injerencia en todos los resquicios de la vida humana, en la familia, en el municipio, en las relaciones interpersonales, en las relaciones, en todo tipo de encuentros humanos, en los colegios, en la educación, en la agricultura, en el proceso, en el consumo, en los anuncios, en la percepción, en la información. Un control absoluto, una injerencia estatal permanente, un gasto económico brutal de una maquinaria que va generando reglamentos y te va imponiendo reglamentos que ocupan y lo van copando y lo van cerrando todo. Eso es la Unión Europea, eso es la élite, ese es el ideal y el proyecto de la Unión Europea, eso es Macron. Y el que se queje, porras, porque después utilizan a la policía pues como la utilizan los peores, ¿no? Cuando tienen que hacerlo. Ahora nosotros estamos viendo en España cómo han detenido en España, donde tenemos a unas ministras que están acusadas públicamente de tener millones de euros en paraísos fiscales, etcétera, y no pasa absolutamente nada, donde tenemos una fiscal general que es la novia del abogado de todos los narcos iberoamericanos, que tenemos unas condiciones absolutamente, como digo, pero aterradoras, y resulta que la Guardia Civil la manda al gobierno a detener a un enajenado que escribe unos tweets sin sentido y que cita una vez a Hitler y tal, y dice que es política contra el odio, y le hacen lo filman como si hubieran detenido a Mesrin o vete a saber a qué gran
cabecilla de qué gran organización, y es un pobre hombre, que decir, todo ese tipo de mentiras que tiene montada los gobernantes actuales, que están en esa élite, que están en esa socialdemocracia, que están en ese proyecto socialista vegano o comunista vegano, como queramos llamarlo, es un proyecto que avanza, que tienen todos los proyectos ahí, pero que están muy nerviosos porque las naciones les están respondiendo. Quiero decir, la nación húngara, a Hungría la han castigado, le han quitado 9.000 millones de euros, se los ha quitado la Comisión Europea de su ayuda para la recuperación del COVID, en un momento en el que está recibiendo centenares de miles de refugiados ucranianos. A Polonia se le acaban de abrir el proceso para quitarle el dinero también, cuando tiene 2.800.000 ucranianos que ha acogido Polonia, y le quieren quitar el dinero, y quieren quitar el dinero a uno porque no hace lo que quiere con los jueces en casa, una serie de procedimientos que en otros países aceptan sin cuestión, como pasa con España. Y a Hungría, pues porque no quiere educación LGTB, no quiere que las camarillas del LGTB vayan a los colegios a adoctrinar a los menores de edad en la enseñanza primaria, que se ha negado a eso porque los padres no quieren, y está en su programa electoral, y ha ganado las elecciones como las había ganado antes, con mayoría absoluta, pero muy, muy absoluta. Muy, muy absoluta. ¿Y por qué la ha ganado con esas condiciones? Porque saben que va a defender lo que ha dicho, frente a aquellos que no hacen más que engañar a la gente, y lo que hacen es su proyecto de transformación. No están defendiendo los intereses de la gente, están defendiendo sus programas de transformación ideológica y de adoctrinamiento que hacen. Y ahí está la diferencia. Y nosotros somos los que tenemos que decir, nosotros defendemos los intereses de la gente. Nosotros no queremos cambiar a la gente, ni queremos cambiar el mundo. Nosotros queremos desarrollar que cada vez los intereses de la gente estén mejor representados y que la gente viva mejor, viva más, mejor y con más calidad y con mejores condiciones. Eso es para lo que somos responsables. Y nosotros no queremos cambiar, no queremos hacer las transformaciones que pretenden todos estos en su proyecto delirante, ideológico, de prepotencia infinita que tienen, inventándose, por supuesto, inventándose pretextos e inventándose fenómenos para acelerar sus asuntos y para hacer las cosas que quieran. Véase la catástrofe climática, que todos los años nos dicen que el año que viene estamos muertos, porque tienen que acelerar, y va a ser más grave, es más urgente que entonces. Claro, hace 40 años ya habían dicho que para el año 2000 no existía no sé qué y tal, sigue existiendo, no pasa nada, ¿no? El señor Gore, los augurios del señor Gore, que se ha vuelto un multimillonario con todos sus asuntos, pero todos dicen que va a aumentar el nivel del agua exponencialmente de una forma brutal, pero todos se compran una casa en la costa, a pocos metros del agua. Y se compran unos casoplones impresionantes, de decenas de millones de dólares, justo al lado del agua, que supuestamente las van a inundar de inmediato si se cumplen los augurios con los cuales se hacen ricos y consiguen esas casas. En fin, todas las estamos ante una gran estafa política y de mucha gente, pero estamos también ante la necesidad de los seres humanos y de las sociedades y de las naciones a resistir, y yo creo que algunas están mostrando que tienen ese músculo de autodefensa, y eso es lo que nosotros tenemos que movilizar y ejercitar el músculo de autodefensa de las naciones para la libertad y la democracia, y contra estas élites que son totalitarias, son tan totalitarias como Lenin o Pol Pot.
Así es, mira, hay un aspecto importante que ha surgido luego de todo este proceso de sanciones que se le han aplicado a Rusia por su invasión a Ucrania. Y es el hecho de la dependencia en asuntos derivados de la energía. Y así vemos como, por ejemplo, en Alemania, la Comunidad Europea, no todos están de acuerdo, pero pareciera que hay como una especie de aplanadora y aquel que no esté de acuerdo le cae pues el San Quintín. Quisiera que nos explicaras por qué todo esto, hay algunas acciones que se están revirtiendo en contra de Europa y particularmente en contra de los ciudadanos que tienen que pagar más por los servicios que pues si estuvieran antes con el tema de Rusia. Y algo muy importante, muchos dicen que este aspecto de la energía verde se está imponiendo en algunos lugares a pesar del costo que tiene y de la incapacidad que existe para que se cubra por lo menos todas las necesidades actuales. Es que es una farsa, claro, es que es la farsa que nos ha llevado a la dependencia. Es que gran parte de ese ecologismo que nos ha llevado a esta dependencia es un ecologismo fomentado por aquellos de los que somos dependientes ahora. Es decir, igual que la Unión Soviética financiaba el movimiento pacifista en los años 80, ha financiado el movimiento ecologista antinuclear, eso y ha estado ahí y después ha habido una serie de políticos y entre ellos los alemanes muy destacados y sobre todo Merkel, que es una de las grandes figuras culpables de la evolución desastrosa de Europa de los últimos 20 años, que es la señora Merkel fundamentalmente, que ha destrozado su país, ha destrozado su partido, por supuesto, y ha creado para toda Europa unas debilidades colosales, colosales. Y eso ha sido la señora Merkel con esa santa laica que nos presentaban por todas partes y que prácticamente era imposible criticar, porque si la criticabas en Alemania estabas liquidado, estabas fuera de los circuitos. Yo solo quiero recordar a Rolf-Dieter Schifferle, siempre lo recuerdo, lo recordaba en el artículo que publiqué hoy, en la Gaceta, la Iberoesfera, precisamente sobre Alemania y la culpa actual de Alemania, que Rolf-Dieter Schifferle escribió Finis Germaniae, un libro que era un libro de añoranza de la nación, de cómo la nación había sido debilitada y destruida por los gobernantes en las últimas décadas. Bueno, el señor Schifferle, que era un académico muy reconocido y que llevaban a dar conferencias y a las televisiones y daba clases en 3 universidades a la vez, una de ellas suiza, otras 2 alemanas, se quedó sin trabajo, se quedó sin circuitos, se quedó sin televisiones, se quedó sin poder publicar, le empezaron a insultar por todos los lados, le empezaron a llamar nazi y un año y medio después de publicar Finis Germaniae se suicidó. Otros casos no son tan drásticos, pero que han sido la muerte civil. Conozco muchas víctimas de la muerte civil por haber hablado algo y muchos de ellos que hablaron en su momento, pero después se han dado cuenta de que simplemente no se lo pueden permitir, ¿no? Y en Alemania, la homogeneidad mediática en Alemania es terrorífica. Cuando es en Alemania es peor que en ningún sitio, porque hablan todos de la persecución de la prensa en Hungría. En Hungría no hay persecución, en Hungría hay medios a favor del gobierno, eso es verdad, porque hay medios de derechas en Hungría y eso choca en muchos sitios porque en España no existe. Y en la mayoría de los sitios de los países americanos tampoco existe una prensa real de derechas. En Hungría, digamos que la mitad de derechas, la mitad de izquierdas. En Alemania toda la prensa es ya igual. Desde la Frankfurter Allgemeine, que yo leía desde pequeño, que era una prensa conservadora, a la prensa izquierdista, o el Spiegel, o el Tageszeitung, o lo que sea, todo es lo mismo ahora. Todo parece redactado por Greta Thunberg. Germán, precisamente eso te iba a consultar. El año pasado, cuando fue el G20, ¿te acordás con la famosa que tiraron la monedita y se sacaron la foto y qué sé yo? Hasta ese momento, las relaciones con Putin
eran excelentes. Putin era el mismo Putin que estamos criticando hoy. Digamos, ya había, era el Putin de... Había anexionado Crimea. Y tenías la Segunda Guerra de Chechenia, tenías Siria, digo, ya tenías con qué. Y sin embargo, estaban, ni hablemos también con Xi Jinping, a los abrazos. Y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, estoy hablando del último G20 y a la semana siguiente estuvo la reunión del clima. Y hasta ese momento, y vos recordaste un caso paradigmático de denuncia de lo que era el Pacto Verde, al que nadie le dio bolilla, después vienen de las cosas más básicas a la cosa más fuerte, diciendo terraplanista, negacionista, nazi, que querés matar el planeta y yo qué sé cuántas cosas más. Bueno, ahora bien, absolutamente. Ahora, digamos, ¿qué alarma, qué contrapeso, qué aprendimos en este tiempo en el que nos dimos cuenta, perdón, y el mismo Putin y el mismo Trump se reían de la política energética de Alemania, no sé si te recordás, hace no tanto tiempo, un par de años, porque se veía. Sin embargo, se negó. Trump no se reía, Trump no se reía, Trump la denunciaba. No, Trump les advirtió. Sí, y ahí no sé si te recordás una entrevista a Putin en la que Putin le dice, no sé con qué se van a calentar, se les mata de risa. Digo, esto que vos marcás del monopolio de la verdad única progresista, plasmado en estas agendas, ahora cuando ves que se metieron solitos en la boca del lobo y que tienen una dependencia de la cual no pueden salir, lo estamos viendo con los pagos millonarios que se hacen a diario a Putin. O sea, es Europa la que está financiando el esfuerzo bélico de Putin. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Vos te parece que esto puede cambiar y la gente va a decir, no, realmente el Pacto Verde era algo que no se sostenía, no tenía ni pies ni cabeza? ¿Te parece que algo de todo esto se puede modificar o nada? Yo creo que estamos en ello. Yo creo que ellos van a intentar, ellos se desesperan, yo lo veo en Bruselas toda la semana, ellos van a intentar desesperadamente volver a una especie de business as usual, de cotidianidad en la lucha climatológica o como quieras llamarla y tal, no van a poder y van a tener, cada día tienen mayores dificultades. En realidad todo esto era un artificio y este artificio ha estallado. Si en realidad ha estallado. La guerra esta hace saltar por los aires todo esto. Había habido antes algo ya que había hecho la primera quiebra y es el virus, la pandemia y la visión que de la pandemia que de China se tenía en Occidente. O sea, en Occidente, si nos recordamos bien, hace solo año y medio, el 30 de diciembre del 20, 30 de diciembre, un día antes de Nochevieja, todo el mundo haciendo ya sus festejos y tal, salieron públicamente en Bruselas, salen después de una videoconferencia que han tenido Merkel, Macron, von der Leyen, Charles Michel y Xi Jinping, los 5, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, sin consultar a ninguno de los otros 26 miembros de la Unión Europea que no sabían nada al respecto. Y salen ellos presentando el 30 de diciembre un plan general de inversión en China, que era una deslocalización masiva, pero incluso agrícola, que podía haber sido una catástrofe, por ejemplo, para España, pero de llevarse producciones clásicas de los países europeos y a China. De deslocalización, de hacernos aún más dependientes de China, después de haber estado 2 años viendo la dependencia que habíamos tenido en cuestión desde antibióticos hasta mascarillas, la dependencia brutal que habíamos tenido, más dependencia. Oye, y ese plan que era un horror y que denunciamos algunos en el Parlamento Europeo en los días de enero del 21, ese plan ha muerto.
con un informe en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, el informe sobre China, que supone un giro de 180 grados, que la gente no ha sido consciente porque tampoco no se ha reflejado en la opinión pública de la forma que debía haber sido, pero que es un giro de 180 grados en la actitud europea sobre China. Sobre China ya no es un amigo y retador que nos animamos todos a la competencia y tal. No, China es un enemigo. China es un enemigo. En gran parte de ese informe muy gordo, no, es un enemigo que pone en peligro nuestras libertades y que pone en peligro las condiciones básicas de nuestra vida, contra el cual necesitamos articular mecanismos que no hemos tenido y que hemos tenido dormidos y que hemos estado ignorando realidades peligrosísimas para nuestra integridad y para nuestra libertad. En ese sentido, han pasado cosas, está estallando la ficción de la socialdemocracia o del comunismo vegano y yo creo que lo que está viendo es esos movimientos de resistencia respecto a esto. Que por supuesto que va a haber mareas de desinformación por todas partes y que van a intentar reconvertir todo esto en otra cosa, etcétera, etcétera. Pero ahí está la labor de estar encima, de buscar realmente con solidez y sobre todo llamar a la gente a no tener miedo. Porque el recurso al miedo es muy propio de todos ellos, desde el guerrillero al burócrata de Bruselas. O sea, no creas que hay mucha diferencia en eso de amenazar con el infierno o amenazar con el fin del mundo. Eso lo hacen, o amenazar con pegarte un tiro. Eso lo hacen todos. Por eso digo que lo necesario es eso de no resignarse, pero sobre todo también no tengamos miedo. O sea, no tengamos miedo. El mundo es tan peligroso que no se puede tener miedo. Así es, el miedo paraliza, el miedo lo están induciendo y usted tiene que levantar, abrir los ojos y saber que lo están manipulando o que lo quieren manipular. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Un placer, como siempre. Karina, Maybor, un placer. Y un placer para nosotros tenerte. Bueno, Karina, te quedaste así con muchas preguntas, igual yo, pero bueno, vamos a invitar nuevamente a Germán para que esté con nosotros y siga comentándonos, porque él siempre es uno de estos invitados que habla y está dejando un mensaje. Da ganas de sacarle el jugo, sí, de preguntarle muchas más cosas. Exactamente. Bueno, para la próxima planeamos un programa de 2 horas con Germán. Pero por ahora queremos darle las gracias a toda aquella audiencia de las diversas plataformas que nos han acompañado en esta emisión del día de hoy. Mil gracias, Karina, por estar con nosotros siempre. Por cierto, que están invitados a sus redes sociales y también a los periódicos donde ella escribe, que está escribiendo maravillas. Se los prometo que no se van ni siquiera a arrepentir. Van a tener que comerse esos textos porque están buenísimos. Karina. Bueno, muchas gracias, Maybor, y nos vemos en la próxima. Así es, nos vemos. Mil gracias a nuestros moderadores y recuerden que Sin Filtros forma parte de la red de embajadores de la RAC. Por eso apoyamos todos los programas que ellos tienen, no solamente en Venezuela, sino también en Ucrania, en Polonia, donde hemos visto personalmente el trabajo maravilloso que están haciendo junto con las ONG que trabajan a favor de los animales. Así que los dejamos con el mensaje de la RAC y nos vemos en la próxima oportunidad. Mil gracias a nuestras llaves. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años
para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.